Listo. Entonces, comenzamos. Les voy a compartir la pantalla y me dicen por favor si pueden verla. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? Ya. Listo. Entonces, ayer quedamos en este tema de acá, en este cuadrito. ¿Qué era este cuadrito? Les recuerdo porque creo que fue un poco confuso. Acá tenemos algunas preposiciones. En alemán, al igual que en español, cuando tenemos algunas preposiciones y luego algunos artículos, sucede que debemos combinarlas. Yo les mostraba el ejemplo de, en español, voy a escribir por acá, en español yo podría decir, por ejemplo, yo quiero ir al cine, perdón. Entonces, ¿qué hice ahí? Combiné una preposición con un artículo, a con el. Y eso tenemos que hacerlo en español obligatoriamente, porque de lo contrario estaríamos escribiendo mal. Yo no digo yo quiero ir a el cine, yo digo yo quiero ir al cine. Eso mismo pasa en alemán, sino que como en alemán hay más artículos que en español, pues hay más, digamos que se nos complica un poco más la cosa. Pero es sencillo. En esta parte de la izquierda tenemos las preposiciones que deben ir combinadas con algunos artículos. ¿Con qué artículos? Pues los que nos aparezcan aquí en la tablita. Entonces acá tenemos an. An se mezcla con el artículo den, no. Es decir, si tenemos an y luego aparece el artículo den, tenemos que escribir an den. Pero si después de an aparece el artículo dem del dativo, pues sí tenemos que combinarlo. Y nos queda de esta forma, am. Igual con el artículo das, nos queda ans, y así con estas preposiciones. An con dem, am, an con das, ans, bei más dem, beim, in más dem, im, in más das, ins, von más dem, vom, su más dem, sum, su más das, sur, y así con estas, bueno, espero que hayan visto este cuadrito, igual ayer ya lo vieron. Y así lo mismo con estas. Simplemente aquí nos están mostrando con qué artículos deben mezclarse estas preposiciones, no con todos, en todos los casos, solamente con los que se señalen acá. Por ejemplo, en el caso de für, solamente con el artículo das, pero en el caso de hinter, además del artículo das, con el artículo den del acusativo, con el artículo dem del dativo, con el artículo das del acusativo. Exacto. Entonces, es esta tablita sencilla. Solamente estas preposiciones y esta es la forma en la que, digamos, quedarían mezcladas con esos artículos. Listo. Creo que eso ya no es tan oscuro. Simplemente tenerlo presente y recordarlo. Una buena forma de recordar es escribir. No se confíen porque está la tablita. Les recomiendo siempre es que lo escriban. Es una buena forma que tenemos de memorizar cosas. Listo. Bueno, y antes de seguir con el tema de hoy, de los adverbios, quiero mostrarles con esta imagen algunas diferencias de las preposiciones locales, es decir, las preposiciones que se utilizan para indicar una ubicación. Estas preposiciones no solamente se utilizan para indicar una ubicación espacial, en algunos contextos sirve para otras cosas, pero cuando indican una ubicación espacial, pues a continuación les voy a decir, esta es la forma en la que se usan. Entonces tenemos an, la primera, quiere decir al lado de, auf, sobre, encima de, hinter, detrás, in, al interior de algo, adentro. Neben, miren la diferencia entre an y neben, es muy sutil. An quiere decir al lado de, pero de forma consecutiva, es decir, está junto, muy cerca, no se separa. En cambio, neben es junto a,
pero siempre hay una distancia, no está pegado a la cosa. Entonces es una diferencia sutil, pero significativa en alemán. Über, miren la diferencia entre über y auf. Über es encima, pero con una distancia del objeto al que hace referencia o de la cosa a la que hace referencia. Por ejemplo, un ave o un avión sobre una ciudad es muy diferente a un libro sobre una mesa o un perro sobre un cubo. Unter, debajo, for, al frente de, zwischen, entre, aus, significa fuera, pero implica también en ocasiones una dirección. Está saliendo de algo, ¿cierto? Su, va hacia algo, se dirige hacia algo. Y gerum, alrededor de algo. Durch, a través. Miren que estas indican, pues al menos una dirección. Podría sugerir que entonces es como implica una dirección, tenemos que utilizar el acusativo, pero no siempre. Por ejemplo, en las preposiciones aus y su, ya sabemos que, por lo que vimos antes, siempre van con dativo, por ejemplo. Y que durch siempre va con acusativo, por ejemplo. Luego tenemos la preposiciones von y nach, de hacia, de este lugar hacia el otro, por ejemplo. Acá como muestra la flechita con el perrito. Gegen significa contra, es decir, algo ubicado contra otra cosa, al lado, digamos en cercanía. Gegenüber es con respecto a algo, pero siempre guardando una distancia. Muy parecido a neben. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Sí. ¿Me va a repetir, por favor, los últimos tres otra vez? Sí, señor, claro. Permítame un momentico. Acá, listo. Estos últimos tres, von y nach, de hacia. Entonces, en este sentido de ubicación, cuando los estamos utilizando en términos espaciales de ubicación, quiere decir de un lugar hacia otro. Von y nach. Mire la flechita acá, es muy diciente, de un lugar al otro. Por ejemplo, von links nach rechts, de izquierda a derecha, por ejemplo. Gegen. Gegen es contra. Y en este sentido, cuando se utilizan términos espaciales, quiere decir que algo está contra otra cosa. Está pegado, ¿cierto? Está muy cercano. Gegenüber indica que algo está cerca, digamos, ubicado con respecto a algo. Entonces, por ejemplo, dieses Haus ist gegenüber die Straße. Entonces ahí lo que dije fue, esta casa está respecto a la calle. Entonces está al frente de la calle. Acá pues el dibujito es más diciente. Listo. ¿Alguna otra pregunta? La diferencia de ese con el de Neven, eso es como que una distancia mayor. Entonces, por ejemplo, Neven es casi tocándolo, pero no lo toca, a diferencia de Anne, ¿cierto? Gegenüber puede ser, por ejemplo, aquí está un edificio y aquí está otro. Entonces, claro, la distancia es mayor. Entonces, la diferencia entre Neven y Gegenüber es que Gegenüber nos está hablando de una distancia mayor. O sea, que algo está respecto de otra cosa, pero no necesariamente muy cerca. Entonces, cuando queremos dar una dirección, por ejemplo, y decimos, ah, no, está acá, esta dirección está, no sé, este edificio está respecto a este otro edificio, o está respecto a esta avenida, o, ¿sí me entiende? Sí, esa es como la diferencia. La diferencia entre Gegenüber y Neven es
Neven implica una cercanía mayor que gegenüber, pero en ningún caso las dos implican que se esté tocando el objeto, o sea, que esté tan cercano que tendríamos que decir que está como pegado o al lado. Entonces, gegenüber y Neven es algo respecto a otra cosa, pero Neven es mucho más cercano que gegenüber. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Listo. Y bueno, esta tablita creo que ya se las había mostrado, si no, pues es importante que la tengan, porque pues de ahora en adelante vamos a hablar siempre de casos de declinación. Pues, ¿y por qué tenemos que hablar siempre de eso? Porque pues así funciona el alemán. Tenemos que aprendernos y acostumbrarnos mucho a los casos de declinación, porque están implicados en todo, en absolutamente todo. Entonces tenemos el caso nominativo, der, die, das, ya lo habíamos visto, masculino, femenino y neutro. El plural die, acusativo, masculino den, femenino die, neutro das, plural die, dativo, masculino dem, femenino der, neutro dem, plural den. Genitivo, masculino des, femenino der, neutro des, plural der. Y esos son los artículos determinados, ¿cierto? Y aquí este otro cuadrito están los artículos indeterminados. Entonces tenemos ein, masculino nominativo, eine, masculino femenino, perdón, femenino nominativo, perdón, me redé, femenino nominativo, ein, neutro nominativo, einen, masculino acusativo, eine, femenino acusativo, ein. Profe, no tienes audio. Listo. ¿Desde cuándo? Ahora sí me escuchan. Ya, Bueno, no sé si fue que alguien me bloqueó o algo así. Bueno, espero que no. ¿Desde cuándo no me escuchan? ¿Qué fue lo último que escucharon? Bases en accusative ein. Ah, listo. Entonces, acusativo, nuevamente, masculino, einen, femenino, eine, neutro, ein. En el dativo, masculino, einem, femenino, einer, neutro, einem. Genitivo, masculino, eines, femenino, einer y neutro, eines. El plural, ya sabemos, no existe en el artículo indeterminado positivo. En el negativo, pues es esta misma estructura, salvo que ¿qué tenemos que ponerle antes a cada uno de estos artículos? Una K. Entonces, nominativo kein, masculino, femenino keine, neutro kein, y el plural es como si fuera el femenino, ¿cierto? Esa es la estructura. Le ponemos una K y el plural, que sí existe en el negativo, ya les había dicho, tiene la misma estructura que el femenino. Listo. Y ahora vamos entonces al tema de hoy, que son los adverbios. Antes de empezar con los adverbios, ¿hay alguna otra pregunta sobre preposiciones? Nein. Bueno, entonces continúo. Listo, los adverbios. ¿Qué son los adverbios? Son un tipo de palabra que se utiliza para, por decirlo así, darle una calificación a los verbos y a los adjetivos. Eh, y son muy importantes y son, digamos, hay que tener en cuenta algo. A diferencia de las preposiciones, los adverbios no dependen de los casos de declinación. Es decir, yo puedo utilizar los adverbios con cualquier caso de declinación
los casos de declinación no me modifican qué adverbios puedo usar y qué adverbios no puedo usar. Es decir, yo puedo utilizar estos mismos adverbios sin que cambie nada, tanto en el nominativo, como en el acusativo, como en el dativo, como en el genitivo. Entonces, se mantienen fijos, no son tan cambiantes como las preposiciones. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, que se utilizan eso para calificar los verbos o los adjetivos, ya vamos a ver ejemplo de esos, y existen principalmente, se pueden dividir como en tres grupos. Los de örtliche Umstände, bueno, antes de eso, perdón, no les dije esto. Adverbien oder Umstandswörter. Adverbien oder Umstandswörter. Estos son sinónimos. Estas dos palabras, Adverbien y Umstandswörter, que significaría literalmente como palabras de circunstancia. Entonces, estas dos palabras cuando la vean significan lo mismo, adverbios. Adverbien oder Umstandswörter. Y Umstand significa circunstancia. Entonces tenemos, los adverbios están divididos principalmente en tres grandes grupos. ¿Cuáles? Los örtliche Umstände o circunstancias de lugar, los zeitliche Umstände, circunstancias de tiempo o temporales, y modale Umstände, circunstancias modales o de modo. Voy a escribir por acá para que no se nos olviden. Circunstancias de lugar, circunstancias temporales, y por último, circunstancias de modo o modales. Modo. Listo. En esas tres grandes familias. Es decir, podemos utilizar adverbios para referirnos a cuestiones que tienen que ver con el espacio, a cuestiones que tienen que ver con el tiempo y cuestiones que tienen que ver con el modo. Hay otros que ya vamos a ver, ¿cierto? Pero casi todos se agrupan en estas tres grandes familias, por decirlo así. Vamos a ver el primer tipo, ¿cierto? Los de las circunstancias del lugar o local adverbien, adverbios locales. Local adverbien. ¿A qué preguntas responden los adverbios locales? A estas tres preguntas. Wo, que significa dónde. Woher, que significa de dónde. Y wohin, hacia dónde. Entonces, ¿a qué pregunta responde los adverbios locales a estas tres? Wo, dónde. Woher, de dónde. Wohin, hacia dónde. Y vamos a ver cada una de ellas. Les recomiendo que si tienen un cuadernito o algo así, las apunten. Eso ayuda a que las memoricemos mejor. Entonces tenemos la primera, hinten, significa detrás. Vorne, delante. Da, significa ahí o allí. A lo mismo, en este caso son sinónimos, ahí o allí. Dort, es sinónimo de da, significa también allí. Oben, arriba. Unten, debajo. Kia, aquí. Außen, afuera. Innen, adentro. Außen, afuera, innen, adentro. Entonces, todos estos adverbios se utilizan para responder a la pregunta ¿dónde?
Entonces, bueno, una cosa importante como para que veamos eso que les decía de que califica verbos o adjetivos. Pongamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, mm, con adjetivos. Er ist schnell. Here. Entonces aquí estoy diciendo, él es rápido aquí. Entonces acá, esto digamos, es como una información extra. Este adverbio local nos está diciendo que, pues que aquí él es rápido, ¿cierto? Nos da una información extra al verbo. O también con un adjetivo. Mm, perdón, eso fue con un adjetivo. Yo que, sí, con un adjetivo, con un verbo. Mm, él está delante, él dispone, él está delante de la casa. Dispone im Haus. Entonces acá estoy dando, no solamente estoy diciendo que él está, sino que está diciendo que él está adelante. Entonces son palabras que, como ya les había dicho, utilizamos para complementar, calificar, modificar los verbos y los adjetivos, como en estos dos ejemplos que les acabo de poner. Listo, ahora continuemos con los otros. Coger, ¿de dónde? Entonces tenemos el primero. Bueno, creo que hay una pregunta. Alguien se está tratando de ingresar. Bueno, ahora sí. Continúo. Listo. Woher, perdón. ¿De dónde? Von links. ¿De izquierda? Por ejemplo. Von oben. ¿De arriba? Profe, qué pena, la pantalla está en los adjetivos, perdón, Sí, en los artículos. sí. Listo, qué pena ya. Hace rato no habían visto nada de los adverbios. Sí, se acaba de subir en este momentico. Ahora sí la están viendo los adverbios o no. O Apenas, apenas, profe, apenas. sea, ¿sí están viendo los adverbios en este momento o no? 9. Listo, ya la cambio Nine. entonces. Bueno, creo que listo. Disculpen. Mm, Ahora sí, la están viendo. Los adverbios. Ya. ¿Sí? Pero, bueno, no sé, ustedes, o sea que no habían visto nada de esto. Yo estaba hablando y no estaban viendo la Sí, pantalla. señor, sí, sí, sí se veía, No, sino no, que cuando sí, empezaste en habíamos visto. Bojea, ahí sí se movió, pero ya lo de vos sí lo habíamos visto todo. Listo. Entonces voy a ponerlo de Boher. Boher, ¿de dónde? ¿Cierto? Entonces, a esta pregunta de dónde, estos siguientes adverbios la responden. Von links, de izquierda. Von oben, de arriba. Von draußen, de afuera. Von draußen, de afuera. Fuera. Dorther, de allí. Daher, de ahí o de allí. Son sinónimos estos dos. Von dort, de allí. Estos tres son sinónimos. Dorja, daher o von dort, de allí. Listo. Luego tenemos el tercer caso y son los que responden a la pregunta ¿hacia dónde? Wohin. Entonces tenemos nach hinten, hacia atrás. Nach rechts, hacia la derecha.
Por ejemplo, dahin, hacia allí. Abwärts, hacia abajo. La repito. Abwärts, hacia abajo. Aufwärts, hacia arriba. Dorthin, hacia allí. Hoch, arriba. Runter, abajo. Entonces, todos estos adverbios, perdón, responden a la pregunta wohin, ¿hacia dónde? Y estos son, bueno, hay más, pero estos son un buen grupo, digamos, de adverbios muy importantes, Lokaladverbien, o örtliche Umstände, de circunstancias del lugar. Ahora vamos a ver. Sí, Profe, claro. ¿puede dejar un momentico la anterior para acabar de escribir? Esta. Sí, Boger. Boger. ¿De dónde? Listo. Ahí está, listo, Eso, dale. ahí está, sí, listo. Listo. Un minutico y ya, listo, ya paso. Bueno, gracias, teacher. Lehrer, estamos en clase de Lera, alemán. Lera. Ya. Mientras tanto, no sé si tengan alguna otra pregunta. Estamos copiando. Listo. Eso está bien, eso se lo recomiendo mucho. Profe, una pregunta. ¿Ese Sí, claro. außen es algo parecido a draußen, que también es afuera? No. Sí, claro, significan lo mismo, son sinónimos. Ah, ok. Aunque les comento que es mucho más común esta forma, draußen, es mucho más común que außen. Entonces les sugiero mejor esta, es más común. Pero Sí, yo he pues escuchado más que todo draußen que außen. draußen es más común, pero las dos son correctas. Es decir, pueden decir cualquiera de las dos Ok. y no hay problema. Salvo que, pues como les digo, esta es más común. Listo, ya. Ya. Listo, no sé si todos. Bueno, otro minutico y ya continúo. Bueno, no sé si se han dado cuenta, mientras escriben, ¿cierto? Les comento otra cosa. Lo que estoy haciendo, para que vayan viendo como la ruta del curso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mostrándoles las partes, como los tipos de palabras. ¿Para qué? Para que una vez conozcamos los tipos de palabras, podamos poder entender, perdón, esa redundancia que hice, podamos entender la estructura de la frase. Entonces, primero conocemos los tipos de palabras para después adentrarnos en los tipos de oraciones y cómo se construyen. Entonces, vamos así como por bloquecitos, tipos de palabras, luego las oraciones más sencillas, luego oraciones subordinadas, más complicadas, ya luego entonces pasamos a las cuestiones temporales, cómo es en presente, cómo es en pasado, cómo es en futuro. Esa es como la idea. Profe, yo sí quería pedirle un favor. Sí, claro. ¿Será que de pronto ahorita lo último, no sé, me puedes volver a decirlo como las traducciones de los locales proposiciones? No sé, Sí, sí. la que tenían los perritos, que es Sí, que sí. algunas no alcancé a copiar. No, pues sí, dale. Sí. Me recuerdas antes de que terminemos, ¿cierto? Listo, gracias. Listo. Dankeschön. ¿Viste? Entonces voy a continuar. Listo. Estos son los adverbios locales. Ahora vamos a ver los Danke. temporal. Listo. ¿Viste? Temporal adverbien. Adverbios temporales. Los que corresponden a la segunda familia que les decía, los zeitliche Umstände, circunstancias del lugar. Entonces tenemos los adverbios temporales. ¿A qué pregunta responden los adverbios temporales? A las siguientes. Wann, que significa cuándo. Wie lange, wie oft, que significa wie lange,
esta parte, qué tan largo, ¿cierto? Y wie oft, qué tan frecuente. Esas son las dos preguntas, qué tan largo y qué tan frecuente. Y qué tan frecuente. Listo. Luego tenemos la pregunta, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Ab wann bis wann. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Listo. Y la última, ¿desde cuándo y qué tan largo o qué tan prolongado en el tiempo? Ah, ¿qué tan largo en el tiempo, cierto? ¿Desde cuándo y qué tan largo? ¿O qué tanto se demora? ¿Qué tanto? Sí, exacto. Esas preguntas responden los adverbios temporales. Entonces veamos la primera pregunta. ¿Cuándo? Gestern significa ayer. Even, en este instante, en este momento. Eh, recién, también es reciente. Recién. Nachher, después, más tarde. Abends, por la tarde, por la noche. Vorhin, hace poco. Jetzt, ahora. ¿Ya? Später, más tarde. Damals, entonces, en aquel tiempo, haciendo referencia al pasado. Heute, hoy. Listo. Luego tenemos wie lange, wie oft, qué tan largo y qué tan frecuente. Kurz, corto, es corto en el tiempo, ¿cierto? Esto también se puede utilizar para, no solo el kurz, sirve también como un adverbio temporal, pero también como otro adverbio, o como un adjetivo incluso. Pero acá en este sentido quiere decir corto en el tiempo. Immer, siempre. Selten, rara vez, con poca frecuencia. Ni, nunca. Manchmal, a veces. Oft, con frecuencia. Zwischendurch, de cuando en cuando, de vez en cuando, ¿cierto? Y seitdem, desde entonces. Desde entonces tenemos ab wann bis wann. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Ab morgen, a partir de mañana. Profe, se corrió la pantalla. ¿Aló? Se quedó sin internet. Ah, bendito Dios.
Alguno tomó pantallazo o foto para que la publique, para copiar mientras tanto. Ahí les mandé la foto al WhatsApp para que la miren. Ahí yo le voy a tomar una foto para que lo vayan haciendo. Danke.
De pronto alguien copió, ya que el profesor no está, de pronto alguien copió las traducciones del cosito de los perritos para que mande foto también. La de los perritos está en los documentos que yo envié, ahí está. El documento que no envió el profe fue de la clase de hoy, de las preposiciones. Sí, pero yo digo es como el significado de cada una. Pues yo tengo copiado como los cuadritos, pero no alcancé a escribir lo que él iba diciendo que significaba cada una y pues no entendí. Algunas no sé cómo exactamente cuál es que es. Si quieres, di cuáles no entiendes, porque pues yo no los copié, pero yo creo que yo entendí lo de los dibujitos. Te si algo, te lo explico. Aló, qué pena con ustedes. ¿Aló? Regresé, mi internet es lo No, peor. profe, es que eso allá en un pueblo yo creo que sí debe ser duro. Sí, Sí. qué pena. No, Pues no sé tranquilo. si DirecTV no es muy bueno, pero bueno, Bueno, listo. Continúo, voy a presentarles nuevamente la pantalla. Mm, Listo. ¿Pueden ver la pantalla de nuevo? ¿Sí? ¿ya? Ya, Listo. Entonces estaba en estas, Abban, Bisban. Ya las habíamos visto todas, ¿cierto? Bis Morgen hasta mañana. Ah, no, ya no, estaban. profe, no, no, sí, todas, no. Up Abban y. Morgan, creo que hasta Up Morgan fue, creo. Ah, bueno, entonces, de nuevo, Abban y Bisban, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Entonces tenemos Ab Morgen a partir de mañana, Ab Sofort de inmediato, Ab Jetzt desde ahora y Bis Morgen hasta mañana. Y les decía que la diferencia entre Ab Sofort y Ab Jetzt es que Sofort implicaba que lo que fuésemos a realizar fuese inmediato. O sea, esto indica una prontitud en el tiempo más, eh, digamos, más, sí, implica más inmediatez en el tiempo que Ab Jetzt. O sea, acá decimos desde ahora, pero no es tan pronto como ab sofort. Listo. Y por último teníamos seit wann, wie lange. ¿Desde cuándo y qué tan largo? Seit gestern, desde ayer. Seit morgens, desde mañana. Schon lange, desde hace tiempo. Schon immer, desde siempre. Seit kurzem, hace poco. Y noch nie, jamás. Les decía que schon, esta palabra que estoy subrayando así solita, significa ya. Y noch, así solita, significa todavía. Ni, así solita, significa nunca. Entonces, cuando combinamos noch ni, significa jamás. Listo. Y ahí terminamos con los adverbios temporales. Ahora vamos a ver otro tipo de adverbios. Profesor, ¿puede subir la pantalla un poquito nada más para tomarle foto a esos? Sí, por supuesto, claro. Gracias. Dale. Ahí, listo. ¿Esos de cuáles son? ¿Son temporales o cuáles serán? Sí, estos son temporales. Adverbios temporales. Va, que va, gracias. Dale.
Listo. Bueno, otro minutico y continúo. Listo. Voy a continuar entonces. Tenemos los adverbios causales. Este, digamos, tipo de adverbios podría estar dentro del grupo grande de adverbios de modo o circunstancias de modo mejor. Modale Umstände, circunstancias de modo, y tenemos entonces los causal adverbien, adverbios causales. ¿A qué preguntas responden los adverbios causales? Estas. Warum es por qué, weshalb es por qué también, wieso significa exactamente lo mismo, porque estas tres preguntas, para que vean lo amplio que es el alemán, en español significan por qué. Warum, weshalb, wieso, ¿por qué? O esta otra pregunta, unter welcher Bedingung, ¿bajo qué circunstancia? Mentiras, no, circunstancias Umstände, Bedingung. Disculpen, acá tuve un episodio de amnesia, ya les confirmo qué significa Bedingung. Bedingung significa condición. Entonces, unter welcher Bedingung es bajo qué condición. Entonces, ¿a qué preguntas responden los adverbios causales? A las preguntas ¿por qué? Que ya sabemos que en alemán no solamente están estas tres, hay otras formas de decir por qué. Entonces tenemos warum, weshalb, wieso, ¿por qué? O también responden a las preguntas bajo qué circunstancia. Perdón, bajo qué condición. Sigo confundiendo esto con Umstand. ¿Bajo qué condición? Bedingung significa condición. Entonces, unter welcher Bedingung, ¿bajo qué, cuál condición? ¿Bajo cuál condición? Entonces tenemos los siguientes. Also significa así, de este modo. Deshalb significa por esto, por lo tanto. Por lo que. Daher significa por esto. Todos estos que vamos a ver, al igual que las preguntas, casi todos son sinónimos. Deswegen, a causa de esto, o debido a esto, o a eso. Darum, por eso. Perdón, cierro el paréntesis. Darum, por eso. Dadurch, es como a través de eso, o por eso, nuevamente. A través de eso, a través de esto, por esto. Folglich significa por consiguiente. Damit significa con ello o para qué. Esta palabra es muy importante porque luego la vamos a ver. Sirve para una cosa que vamos a ver mucho más adelante que se llaman Finalsätze o oraciones finales. Entonces tengan muy presente no se les vaya a olvidar, este adverbio, damit. Es muy importante para ese tipo de frases que vamos a ver no tan lejos. Yo creo que la próxima semana podríamos ver algo de eso. Damit. Con ello, ¿para qué? Hiermit significa con esto. Dazu, con esto, para ello. Jedenfalls, en cualquier caso. Demnach, por tanto. Dennoch, sin embargo. Dafür, por esto. Por aquello, por esto. Schließlich, finalmente, repito cómo se pronuncia. Schließlich, finalmente, por último. Entonces, estos adverbios, ¿a qué pregunta nos responden? A la pregunta ¿por qué? O bajo qué condición. Voy a dejarlo un ratico ahí para que lo escriban. Los adverbios causales.
los que nos responden a preguntas por el por qué. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Yo, Lera. Esas de Warum, Weshalb y Wieso, que se utilizan las tres, dice que es lo mismo, pero se utilizan específicamente con alguna otra pregunta, o sea, como por ejemplo en el español, el por qué, con el acento es de la pregunta. Ah, Y ya el no. por qué todo, ajá. No, claro, todo esto son preguntas, entonces todos estos hacen referencia a esta forma, al por qué, con tilde, ¿cierto? Y separado. Ajá. Porque las otras formas que tenemos en español como esta, porque, por ejemplo, Ujú. pues esto ya no es pregunta, No, esto es como esto, este por qué es por esto, por ejemplo, deshalb también podría significar por qué. O esta otra, el por qué, ¿cierto? El por qué, punto, el por qué de las cosas, eso ya lo utilizamos como un sustantivo. Ah, yo quiero saber el porqué de todo, por ejemplo. Entonces, estos que estoy señalando acá, el Warum, Weshalb y Wieso, todas hacen referencia solamente a la pregunta, es decir, a esta forma, el por qué, así como lo tenemos en español, ¿cierto? Separadito, ¿por qué? Warum, Weshalb y Wieso quieren decir esto, ¿por qué? ¿Listo? Profe, y por ejemplo, cuando preguntan por qué, o sea, bajo y uno quiere contestar porque sí, ¿cómo se respondería? Warum, porque sí, uno podría decir, por ejemplo, Bail. Bail, Bail es la forma de decir por qué. Bail ya, uno puede decir así sencillamente, Bail ya. O puede decir también, hay otra forma de decir, de responder al Darum, al Barum, y es con esta forma, con Darum. Pero es más común la forma que mencionaba el compañero, con el Bail. Esta es más rarita, pero también puede utilizarse, Darum ya. Profe, entonces, eso es porque uno cuando sabe cuál de los, pues cuál utilizar, o eso, pues, qué condiciones debe Eh, cumplir para utilizarlos. para utilizar estos tres, pues la verdad, pues, si los va a formular sin tener un contexto previo, puede utilizar cualquiera. Pero, otra cosa importante, por ejemplo, Weshalb, eso se me olvidó mencionarles. Weshalb, si uno va a contestar a esta pregunta, debe respetar esa estructura. Entonces, es probable que uno responda con Weshalb. O si tiene, por ejemplo, hay preguntas como esta, Wofür. Eso todavía no lo hemos visto, pero, por ejemplo, Wofür tiene esta preposición digamos, adentro, es für. Entonces uno tendría que responder con la preposición für en lugar de cualquier otra. Entonces, digamos, una condición para utilizar alguna de estas, no hay, pero sí hay una condición para responder, y es que si la pregunta tiene en sí alguna preposición como esta, como wofür, pues deberíamos responder con la misma preposición. Estos se llaman Befragen o digamos como palabras de pregunta y son creo que en inglés son como las preguntas que empiezan por W, como quién, cómo, cuándo. Todo ese tipo de preguntas en alemán también empiezan con W y una buena parte de esas preguntas digamos, se forman utilizando preposiciones. Entonces, por ejemplo, wofür es como ¿para qué? Wozu también significa para qué, eh, omit, con qué. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Pero entonces,
para saber cuál de estas utilizamos, pues no hay una regla específica. Podremos utilizarla cualquiera. Pero para responder es donde ahí sí entra, digamos, el asunto de si la pregunta tiene la preposición, pues deberíamos respetar eso y responder con la misma preposición. Profe, Pero ¿sí? deshalb, hay dos por tantos. Deshalb y de match. ¿Cuál? Perdón, ¿cuál es el otro que dices? De man, ¿cómo se está por acá abajo? De man, ese. Y arriba hay otro. Deshalb. Uno es por lo tanto, por tanto. Bueno, pero no le pongas tanta atención a eso, porque la mayoría, bueno. mira que la idea que traen consigo son sinónimas. Por eso, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que utilizan preposiciones distintas. Entonces, mira, darum utiliza la preposición dadurch utiliza la preposición durch. Entonces, puede ser que la pregunta que nos estén haciendo contenga alguna de esas preposiciones. Por ejemplo, puede ser que si respondemos darum es porque nos están preguntando varum, aunque varum lo podemos responder con muchas otras preposiciones. Lo que le decía a la pregunta del compañero es, él me decía, bueno, ¿cómo saber cuál de estas utilizamos? No hay una regla, podemos utilizar cualquiera si es que vamos a formular una pregunta por, digamos, primera vez. Pero ¿cuál es la particularidad? Es que tenemos que tener en cuenta más que la pregunta, la respuesta. Es decir, si en la pregunta hay alguna de esas palabras que les mencionaba que tenían una preposición como esta, vomit, que significa con qué, entonces yo debo responder, en mi respuesta debería aparecer la preposición mit, ¿cierto? Entonces, eso, pero la pregunta que me hacía el compañero es, ¿cómo saber cuál usar? Podemos utilizar cualquiera. La más común de estas tres es varum. Es mucho más usual que las otras, pero pues no hay una regla que nos diga, tiene que utilizar siempre esta. No, podemos utilizar cualquiera. Sí, esa era una respuesta más sencilla que la que di, pero me ayudó pues, a hablarles de otra cosa que vamos a ver más adelante. Pero quisiera preguntar, ¿quedó clara la respuesta o me enredé mucho? Clara y muchas gracias, profe. Disculpa, ¿Cuál no es escuché. clave? La muchacha que habló antes no le escuché nada. ¿Podría repetir, por favor? No estoy segura si era yo, pero ya. Gracias. Listo. Bueno, listo. Bueno, ya son las 7:30. Todavía nos quedaban los adverbios modales. Paso, entonces esto lo vamos a volver a ver cuando pasan, esta es la segunda clase, nos faltan otras 2 clases para poder ver nuevamente el repaso. Entonces, ich bin hier, estoy aquí. Internet de nuevo se cayó. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Le quedo debiendo bueno, lo de los adverbios modales y alguien me había dicho que para repetir lo de las preposiciones locales, disculpen, mañana lo hago, sino que es que ya casi empieza la otra clase, así que pues me tengo que despedir ya. Auf Wiedersehen, bis morgen.
Tschüss. Tschüss, danke. Vite. Por favor, les repito, se salen todos para poder que esto deje de grabar.